Álvaro Gómez Piñar, 40 años, de Dallas, Texas, en Estados Unidos. Dice Adelita que el aumento en la delincuencia es debido a la falta de autoridad del gobierno. Yo creo que esto es falta de autoridad en casa. Debemos empezar en casa, con nuestros hijos, siendo padres 24 horas de cada día. Esto ocurre tanto en México como aquí, en Estados Unidos. La autoridad empieza en casa, se ejerce en casa y los hijos viven en rectitud. Yo tengo 2, de 18 y 16 años, y esta disciplina me ha funcionado. No. Es la visión de alguien que vive en un círculo social muy específico, ¿no? O sea, la población ni de allá ni de acá se vive en ese tipo de condiciones de vida, más parecido a las condiciones que se describen, por ejemplo, en historietas como Lorenzo y Pepita. No todo el mundo, es más, es una minoría quien vive en esas condiciones, sobre todo en México. Aquí eso no funciona. Aquí el 20% de las familias son uniparentales, que se dice, y la mujer es la jefa de familia. Eso llega hasta el 40%, aún en lugares donde hay también el marido satélite que va y viene, ¿no? El cometa, que lo llaman. Entonces, en esas circunstancias, esa recomendación para el trato de los hijos, los padres de los que asaltan peceras no son así, no son de los que les enseñan a los hijos buenos modales y respeto a los demás. ¿Por qué? Porque ellos vienen de la marginación. Entonces, ellos, si no son delincuentes ya, ven como lo más tranquilo del mundo que los hijos se dediquen a asaltar. Entonces, ese es el problema, eso se llama subdesarrollo del país. Entonces, en un país subdesarrollado, eso que pide usted pues no puede funcionar. Mira, hay una curiosidad ahorita que dijiste. Los matrimonios en Estados Unidos duran y perduran porque de los dos depende la economía del hogar. Uh-huh. Es uno de los resultados que investigan los antropólogos. Como los dos aportan y salen a chambear, por eso duran más los matrimonios en Estados Unidos. Claro, hablando de la población latina. Y sí, tiene usted razón, Álvaro. Claro que la educación empieza en casa, con los papás, con la unidad, con la familia, que es la célula de la sociedad. Pero una vez que crecen, pues ya son parte de la sociedad. Y si en esa sociedad no hay autoridad y no hay reglas, pasa lo que estamos viendo aquí. Allá no suceden estos hechos que llaman tanto la atención, que a una familia la corten en pedacitos por quitarle el auto. Es rarísimo que suceda en Estados Unidos y se persigue. Y es más, hay hasta una unidad que investiga esos casos hasta que los resuelve, así hayan pasado 30 años. A ese grado llega la sociedad estadounidense. Entonces no se puede comparar, Dora. Siempre y cuando no sean latinos, ¿verdad? Ahí sí buscan hasta por debajo de las piedras, porque en algunos casos sí han logrado solucionarlo, pero en otros no. Aquí sucede, y sí es el hogar, y sí es la familia, y sí es el ejemplo de los padres, lo que les da el arranque a los niños para empezar a interactuar. Pero afuera hay un mundo totalmente diferente, y lo que hay que hacer es, aparte del ejemplo, fortalecerlos para que a la hora que salgan al exterior tengan esa fuerza, tengan esos límites, ese respeto por la vida, valores morales, todo esto que conlleva, si no, una vida totalmente feliz y a una vida de equilibrio y con salud mental. Pero cuando el medio te absorbe, cuando el medio te jala
Cuando vienes de una familia en donde tu autoestima no se ha formado, donde no te consideras alguien importante, en donde eres el burro, el tonto, la oveja negra, el inútil, y con esos elementos sales a la calle, lo que quieres es o demostrar en un grupo social que no lo eres porque en tu casa no te creen, o simple y sencillamente seguir jugando ese rol y eres sujeto de cualquier cantidad de influencias, de abusos y de malos ejemplos. Y esto no es a partir de la adolescencia. Esto surge en el momento en que el niño empieza a salir de casa y a interactuar en la escuela, con los límites del colegio, con una maestra que es la sustituta de la mamá durante algunas horas, con compañeros que van a ser diferentes a él. Es un bombardeo al que el ser humano se expone y tiene que ir siempre un paso adelante para poder adaptarse a todo esto. La forma del molde se lo damos en casa. Los ingredientes para llenar el molde muchas veces, desafortunadamente, se dan fuera de casa. Mario Díaz, no solo los padres son responsables de los hijos, lo son también los maestros. Y estos deben poner el ejemplo. Pues no sé, no creo. Los maestros enseñan, no educan. Esa es, creo que, la diferencia. Claro que hay maestros que nos inspiran y que nos dejan esa semilla, pero no creo que sea su trabajo educar. Y también es una visión nostálgica, ¿no? De lo que realmente eran los maestros hace 50 años o más, que sí influían mucho los buenos maestros en la vida de los jóvenes. Claro, todavía ocurre, pero antes era más común que hubiera un maestro en tu vida, en tu trayectoria como estudiante, que hubiera influido mucho en tu vida. Porque todos, que yo recuerde, todos, con una excepción o dos, todos tenían vocación de maestro, muy buena. Todos los que recuerdo. Es que claro, yo dejé de estudiar hace 50 años, ¿no? Pero sí, esa es la verdad. Es que el maestro antes era distinto. Era abogado, era doctor, pero entre sus actividades le nacía ir a la escuela a enseñar. Tenían por eso otra disciplina, otra relación con los alumnos. Nada más llegó, déjame, no me escuché, la Normal, según que a preparar maestros. Y regó el tepache. Porque dejaron de ser esos profesionales. Yo tuve un maestro tonista, Arqueta Villamil, Nayarita. Pero qué visión de la historia, qué maravillosos relatos hacía de su pueblo, de su vida como niño en el campo, de su tarea como educador en un principio, y su visión de la historia, que era de veras profunda. Y pues ya no, después ya es muy difícil que en la actualidad se encuentre alguien con esas cualidades. Mucho. Sí, pero no, la Normal Manelik tiene mucho más de 100 años, mucho más. Entonces no estás hablando de una actividad que sea reciente. La Normal no, la Normal tiene más de 100 años. Y antes de la Normal surge porque ya había dependencias, instituciones que formaban educadores. No, las cosas cambiaron en el siglo XX, después de la mitad del siglo XX. Antes los maestros todavía tenían otra formación de otro acercamiento. Pero no es... además, en primaria nunca han enseñado ni abogados ni doctores. Claro que eso, sí. No, en primaria es muy raro, no era común, pues. En primaria, sobre todo en las poblaciones pequeñas, iban preparándose los que ya sabían, los que ya tenían cierta preparación, eran los que enseñaban a los más chicos, que era solo en poblaciones pequeñas, porque la
educación rural a principios del siglo pasado es cuando se fortalece con las misiones culturales. Entonces, no. El magisterio siempre ha tenido o había tenido hasta ahora una actividad muy cercana a los niños, hablando de primaria y después cuando se fortalece la educación preescolar. Mario, por favor dime qué dijo Adela porque no le entendí cuál fue el argumento concreto de lo que veníamos diciendo. Bueno, que ha habido una evolución en el último siglo que ha deteriorado esa tarea de formación dentro de que formación. lograba la normal. Sí. Es lo que yo alcancé a entender. Pero fue qué en bueno la segunda que tú, sí, mitad. yo no le entendí a Adela porque es eso, se masificó la carrera. Antes iban a enseñar los que querían ser maestros. No necesitaban la carrera, necesitaban las ganas. Una vez que las carreras le garantizó el trabajo, ya no importa si había ganas o no, simple y sencillamente llegaban. Pobladores de Michoacán siguen reportando narcobloqueos y enfrentamientos entre grupos criminales. Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán, municipios de la región de Tierra Caliente en Michoacán. En Buenavista, extraoficialmente, se habla de por lo menos 2 personas muertas por enfrentamientos entre estos dos grupos criminales, los Viagras y el Cartel Jalisco Nueva Generación. Tepalcatepec también se reportó una balacera, pero en ninguno de los casos las autoridades han dado su versión. El sacerdote de Apatzingán, José Segura, indicó que la Guardia Nacional no ha realizado ningún operativo para tratar de evitar estos enfrentamientos en las cabeceras municipales. Los grupos delincuenciales están en el centro de Buenavista y esos grupos buscan a sus enemigos y quien les parece que es parte de ese grupo rival es asesinado. Sí rescataron, por cierto. Estaba perdido el líder de las autodefensas en Michoacán y eso había alterado las cosas. El Quiro, fundador del movimiento de autodefensas en Michoacán, fue rescatado junto con su familia en el municipio de Buenavista por la Guardia Comunitaria de Tepalcatepec. A este hombre lo habían levantado el domingo pasado y por eso se habían desencadenado algunos enfrentamientos. Bueno, pues un vocero de las autodefensas de Tepalcatepec informó que llegaron hasta Buenavista para enfrentar a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación. Ahí ubicaron al ganadero y su familia y lo rescataron. Quiere decir que estos sí están actuando y consiguiendo pues lo que quisiéramos todos, que la persona que está sometida bajo los malos sea traída a la libertad, Liliana. No, fíjate que para rescatar a este líder, al Quiro, se habla de 72 horas de balaceras en donde se unieron en ciertos momentos las autodefensas de ahí de Tepalcatepec, de Michoacán, con algunos grupos de las autoridades, ¿no? Pero en sí, los que están haciendo todo este movimiento, porque los que piensan que sí se tiene que meter de alguna manera la fuerza, para combatir a estos grupos delictivos, pues son los del pueblo. Y son ellos los que incitan a las autodefensas a que también se unan a este rescate, a esta búsqueda de paz, que no va a ser negociando y no va a ser platicando. Eso ya lo tienen muy claro y es lo que quieren que entiendan las autoridades, que por convencimiento y por buenas intenciones no se van a conseguir las cosas. Pero te digo, fueron 3 días de balaceras
y se dice que este hombre lo encontraron pues sin comer, sin tomar ninguna bebida, sin tomar sus medicamentos y que se fue directito al hospital. Qué curioso lo que está sucediendo ahí, porque siguen los narcobloqueos y no parece que se van a arreglar. Ya no puede uno transitar por Michoacán libremente, tiene uno que someterse a los chats que le llaman de las personas que están en determinada población para saber si te animas a atravesar esa región, Dora. Sí, pero parece increíble que mejor ellos, estas autodefensas, tengan mejor organización, conocen el terreno, saben perfectamente en dónde se mueven, tienen el armamento, no tienen miedo, tienen una gran necesidad de liberarse de esta plaga y sobre todo la estrategia que ellos hicieron previo a este rescate fue impresionante, porque no solamente fue un grupo de los autodefensas, se dividieron parte del terreno en donde ellos sabían que podía estar secuestrada sobre todo el Quiro, ¿no? Y el resto de su familia, no sé cuántos miembros, lo ignoro, pero sí veo una estrategia, sí veo un conocimiento del terreno, sí veo la forma, a lo mejor se prolongó demasiado para nuestro gusto, 72 horas son muchas horas, pero para resistir este enfrentamiento con un grupo que sabemos que está ya en muchos lugares y que está fuertemente armado, tenían parque suficiente como para resistir y iban por todo. Aún con el riesgo de perder su vida, decidieron que el líder, que uno de ellos, valía la pena rescatarlo. Y por uno, no sé cuántos fallecidos hubo, pero creo que en ambos lados sí fallecieron personas. Pero ¿por qué el gobierno no puede hacer eso? El conocimiento del terreno, los grupos que están destacados en estas zonas pueden tener mucho mayor acceso al conocimiento, a los lugares, a las zonas de mayor peligro. Lo saben, lo tienen. ¿Por qué no actúan en consecuencia? ¿Por qué? Ineptitud podría ser, porque mira, los únicos que no funcionan en este país es la autoridad. Los únicos, te voy a decir por qué. El Metro 27, o conocido como Comandante Calamardo, Alfredo Hernández Campos, fue detenido anoche en Díaz Ordaz. Se supone que es uno de los capos más importantes. Bueno, fue sacado del edificio de la Policía Ministerial Investigadora por un comando armado. ¿Quiénes son los únicos efectivos? ¿Quiénes son los únicos que actúan? Que tienen estrategia, armas, ganas, interés en lograr sus objetivos. Pues ellos. De acuerdo a los testigos, de 5 a 6 camionetas llegaron para liberar a este hombre. Comandante Calamardo. Ahora dicen que está oculto en Reynosa, Tamaulipas, pero llegaron y lo liberaron rápido sus compañeros una vez que lo habían detenido.